Entonces, el libro que estamos presentando, se ve aquí, se llama Un estudio elemental del Islam. Este libro está escrito por el cuarto sucesor después del Mesías prometido. Y vamos a entrar con eso. Para darles una breve idea de qué se trata este libro y los temas que vamos a cubrir hoy, primero el contexto, ¿no? Este libro básicamente era una conferencia, un discurso que el cuarto califa dio en España en 1990 con motivo de la inauguración de la primera mezquita construida en España después de 500 años. Entonces, para los que saben la historia, saben que para 800 años los musulmanes estaban en España, luego fueron quitados de ahí. Los gobiernos que llegaron después no permitieron a los musulmanes a construir mezquitas después de ese tiempo. Entonces, la primera mezquita que fue construida después de eso fue la mezquita de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Entonces, el califa participó en la inauguración. En este discurso que se dio en esa universidad, él tocó varios temas. Básicamente habló sobre los 5 o 6, según algunos musulmanes, artículos de fe en la religión del Islam. Y también habló de los 5 pilares del Islam. Los 5 pilares son las acciones que todos los musulmanes realizan, ¿no?, durante sus vidas. Habló también del concepto de jihad. Es una palabra en árabe que a veces escuchamos, ¿no?, en los medios de comunicación, y a veces se traduce como guerra santa. Entonces él entró en eso aclarando de qué se trata y de qué es la realidad atrás de eso. La predestinación y el libre albedrío, y al final el Islam, una religión de paz trágicamente mal caracterizada en varios lugares del occidente. Pero vamos a comenzar primero con la comunidad. Entonces es bien importante conocer el autor. En este caso el autor es el cuarto, o era el cuarto califa, el cuarto sucesor después de Mirza Ghulam Ahmad. Entonces Mirza Ghulam Ahmad nació en 1835 en Qadian, India. Él era el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya, era un musulmán. Y lo más destacado con él es que él proclamó ser el Mesías prometido, es decir, el segundo advenimiento de Jesús, esa figura que iba a aparecer en los últimos años, el Mahdi, el líder guiado, también según las enseñanzas islámicas, ¿no?, esa figura que aparecería, ese líder guiado. Entonces, él proclamó que Dios le había revelado que era esa persona. Y a partir de eso, entonces empezó su misión, escribió más que 90 libros, participaba en docenas de charlas, de debates, y dejó realmente una literatura muy vasta sobre sus enseñanzas. Su propósito principal era demostrar las verdaderas enseñanzas del Islam ante el mundo, que ya había caracterizado de forma errónea las enseñanzas del Islam. Y también aclarar las verdaderas enseñanzas del Islam para los propios musulmanes, que en ese tiempo y siguen siendo divididos en diferentes campos, que tienen diferentes ideas sobre la fe. Y el autor de este libro, Mirza Tahir Ahmad, como mencioné, el cuarto sucesor después del Mesías prometido, nació en 1928, elegido el 10 de junio de 1982 como el cuarto califa o sucesor. Y también, dirigió la comunidad musulmana Ahmadiyya hasta su fallecimiento, y es autor de muchos libros en la comunidad. De hecho, tenemos varios también ya traducidos al español, entre ellos El asesinato en el nombre de Allah y El cristianismo, un viaje de la realidad a la ficción. Y creo que estos dos libros también se encuentran aquí hoy, si a alguien le gustaría verlos. Bueno, entonces comenzando con el libro,
Aquí también he puesto varios pasajes, ¿no?, desde los capítulos para que tengan una idea, ¿no?, de qué se trata. Pero voy a darles básicamente un resumen de qué decía, ¿no? Entonces empezó su discurso hablando de que si queremos entender el Islam, hay que entender el Islam a través de las fuentes del Islam. Cuando hablamos del Islam no es correcto mencionar las acciones de ciertos musulmanes o ciertos grupos de musulmanes. Entonces el Islam tiene tres fuentes: el Sagrado Corán, el libro revelado por Dios; la Sunna, lo que es la práctica de Dios; y luego los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De estas tres fuentes se derivan todas las enseñanzas del Islam. Ahora, si las acciones de los musulmanes están de acuerdo con estas tres fuentes, es válido mencionarlos, ¿no? Pero si no están de acuerdo con estas tres fuentes por diferencias en cultura, por razones políticas, por ignorancia, entonces estos musulmanes, a pesar de ser musulmanes, podemos decir, no están siguiendo las verdaderas enseñanzas del Islam. Entonces, cuando queremos hablar sobre el Islam y su significado, hay que tener este punto bien claro, ¿no? Entonces, ni Afganistán, ni Irán, ni Marruecos, ni Turquía, ni los musulmanes que viven ahí son una representación perfecta de las enseñanzas del Islam. Llegando al nombre Islam, el nombre Islam es una palabra en árabe y las palabras en árabe siempre tienen un significado. En el caso de esta palabra, Islam, tiene dos significados que destacan lo que es la filosofía de la fe también y lo que la fe ofrece a las personas. Entonces, primero, el primer significado es paz. Islam literalmente significa paz. Y el autor destaca que esto significa que el Islam ofrece a sus seguidores paz con ellos mismos, ¿no? Paz así, ¿no?, como seres humanos, y con las demás personas en sus sociedades. Entonces, un musulmán es una persona que difunde la paz en su sociedad, entre sus vecinos, ¿no?, y a donde viva. Y la otra, o el otro significado, es sumisión. Entonces, sumisión ante Dios. Un musulmán es alguien que acepta todo lo que viene por parte de Dios. Pone los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, la complacencia de Dios por arriba y por encima de todas las demás cosas. Y intenta moldear su vida según lo que Dios revela. Entonces, esto es la filosofía del Islam, y a través de esta sumisión una persona logra la paz. Y cuando logra la paz, puede difundir la paz. Una persona no puede difundir lo que no tiene, ¿no? Entonces, dijo que todas las religiones comparten en esta esencia, porque en el Islam creemos que Dios siempre ha estado en comunicación con los diferentes pueblos, ha revelado distintas religiones, pero todas estas religiones comparten en esta esencia. Y luego dice que entre los musulmanes o en la fe del Islam, nosotros creemos en 5 artículos de fe. Y se puede ver realmente que varias otras religiones también comparten estas creencias en cierta forma u otra, o que estas creencias en alguna forma u otra son vinculadas con otras religiones. Entonces, algo que digo interesante, ¿no?, que he venido a invadir España, dijo que varias personas siguen preguntándome, ¿no?, que por qué ustedes han llegado a España después de 500 años, con qué motivo. Y digo que pero no con la intención de ganar territorios por la espada, sino para ganar corazones con un mensaje de amor y persuasión. Entonces, esto es la idea del Islam. No requiere la espada. De hecho, está prohibida este tipo de acto para promover la fe. El Islam enseña que hay que llevar el mensaje de forma pacífica a los demás y ganar a sus corazones a través de las enseñanzas del Islam, no a través de la fuerza. De los 5 artículos de fe, el primero es la creencia en la unidad de Dios, ¿no? Y claro,
Es algo sencillo. En el Islam creemos en un solo Dios, indivisible, perfecto, sin defectos, ¿no? Y claro, para muchas personas es bien fácil entender este concepto. La relación es una relación directa con Dios, sin intermediarios. Todas las oraciones se dirigen a Dios. Sin embargo, el autor también destaca algunos de los beneficios de tener este tipo de relación con Dios, ¿no? O tener un concepto claro de que hay un solo Dios. Digo que es el medio para liberar al hombre de todas las demás esclavitudes mentales y ideológicas. Cuando una persona no cree en un solo Dios, de hecho, cree en muchísimos otros dioses, ¿no? Las cosas del mundo. Y como él dice, ¿no? Un hombre sin Dios no tiene un solo amo. Cualquier otro ser humano en relación con sus intereses o cualquier otra cosa personales puede hacer de Dios para él. Si una persona está dedicado al dinero, el dinero ya es su Dios. Si una persona está dedicado a la vanidad, ya la vanidad es su Dios. Y así llega a tener varios amos en este mundo. Y esto es una forma de esclavitud. Pero dice que si una persona tiene un solo Dios, eso es la forma de liberarse de todas estas otras esclavitudes. También destacó que una de las razones que vemos diferentes tipos de vicios o pecados en este mundo es por dos factores, el miedo y la esperanza. Entonces, por miedo a la pobreza, a veces hay personas que roban, ¿no? Por miedo de varias otras cosas, hay personas que rompen lo que son las reglas comunes, ¿no? O la moralidad. Pero digo que si una persona tiene el miedo y la esperanza solo en Dios, ¿no? Que su miedo principal es que no quiero perder mi relación con Dios. Y su mayor esperanza es la complacencia de Dios. Entonces, en esta forma, esta persona está liberada de todos los demás miedos que le asaltan en este mundo. Y esto solo viene con una creencia en la unidad de Dios. El Islam destaca la unicidad de Dios no solo en número, sino la unidad del universo con Él también. En el sentido de que Dios es único y quiere ver la unicidad y la hermandad entre todas las demás cosas también, ¿no? Como Dios es uno, también la humanidad debe de ser uno. Es el mensaje del Islam. Entonces, por eso vemos en las enseñanzas del Islam que el Islam ha eliminado por completo el racismo, ¿no? Diciendo que no hay diferencia entre los seres humanos. El Corán dice que Dios ha dividido los seres humanos en diferentes tribus y en diferentes clanes, pero luego dice que esto no es porque uno sea mejor que el otro. Al final de este versículo, Dios dice que hace eso para que haya mejor reconocimiento entre los pueblos, pero la persona más destacada y honorable ante ustedes es la persona que tenga más miedo de Dios. Entonces no es el color, no es la raza, no es la comunidad, es el miedo de Dios que eleva a una persona. Entonces también parte de esa creencia en la unidad de Dios es la coherencia en la palabra y la obra de Dios. Entonces, si Dios es único, es el único creador de este universo y también es el único quien haya revelado su palabra a la humanidad, no debemos de ver una contradicción entre las palabras reveladas de Dios y las ciencias o la observancia correcta o el estudio correcto de las leyes del universo. Entonces el Corán siempre ha destacado que el mismo Dios, quien ha creado el universo, es el mismo Dios ahora revelando las palabras del Corán o revelando su voluntad al profeta Muhammad, y por eso no va a existir ninguna contradicción entre los dos. Entonces así también el Islam establece la unidad en esa forma también. Luego, el segundo artículo de fe, la creencia en los ángeles. Entonces el autor destaca también que como la creencia en un solo Dios, todas las religiones tienen un concepto de que haya un solo Dios, ¿no? Pero luego obviamente hay diferencias también. Pero básicamente si se entra en los libros y se busca
se puede encontrar que hay un solo Dios, ¿no? Luego el autor también habla de cómo los libros fueron cambiados después de la revelación inicial, después de algún tiempo, y se les aplicaban a veces interpretaciones erróneas, pero si buscamos en los libros, ¿no?, con detenimiento, podemos llegar a la conclusión que todos hablan de que hay un solo Dios. Y aquí también, acerca de los ángeles es lo mismo. Todas las religiones, podemos decir, hablan de alguna forma u otra sobre seres espirituales. Pero el Islam aclara estos aspectos, dice que los ángeles no son seres materiales, como a veces aparecen en otras religiones, sino que son seres espirituales y tienen el trabajo de manejar todos los asuntos en el mundo físico que vemos. Entonces, atrás de todas las leyes, todos los movimientos físicos, hay ángeles haciendo sus trabajos. Pues el autor explica que a veces los ángeles en los libros sagrados aparecen con una forma física, ¿no? O parece que aparecen con formas físicas, pero esto es a través de visiones, ¿no? Y desafortunadamente lo que ha pasado es que con el tiempo estos mismos ángeles en estas historias fueron tomadas como compañeros menores ante Dios en varias otras religiones, ¿no? Entonces podemos dar el ejemplo del hinduismo, ¿no? Como él tiene en el libro, que el hinduismo tiene millones de dioses, ¿no? Y a veces hay algunos dioses que son menores, ¿no? Entonces dice que es posible que esto sea o fueron ángeles en el tiempo, o las explicaciones fueron que estos son ángeles y luego fueron convertidos en objetos de adoración. El Islam habla sobre arcángeles como Gabriel, Miguel o Israel, y estos arcángeles están los encargados de varias leyes bien importantes en el universo. En el caso de Gabriel, el encargado de la revelación, que es un tema bien amplio, ¿no? Sin embargo, que tienen innumerables ángeles trabajando bajo estos, llevando a cabo su función principal. Entonces, también, como mencioné, hay ángeles para todos los trabajos y cosas. El Corán habla sobre 2 ángeles que están grabando todas las acciones y todos los pensamientos de cada ser humano también, que se va a presentar en el día de la resurrección. A veces vemos en varias religiones que los ángeles tienen figuras con alas, o en la tradición de los hindúes a veces tienen varios brazos, no más brazos que normal. Y él explicó que según el Corán, los apéndices adicionales, ¿no? El Corán habla sobre los ángeles teniendo alas, ¿no? El número de 2, 4, 8. Esto no es físico, sino que es una metáfora y se refieren a sus facultades. Entonces los arcángeles obviamente tienen más facultades que los ángeles menores en la jerarquía que existe. Entonces en este caso, ninguna de las explicaciones deben de ser tomadas de forma física o literal, sino que él dice que no se puede ver a los ángeles con los ojos, no tienen una figura así, son como energía con conciencia que están llevando a cabo sus trabajos. Y al final, de forma interesante, habla sobre Satanás. Entonces, en varias religiones se habla de Satanás como un ángel caído. Sin embargo, en el Islam, en la comunidad musulmana Ahmadía, la interpretación es que Satanás nunca era un ángel de Dios. Sin embargo, fue una creación especial de Dios que tuvo desde el inicio el trabajo de desviar a los seres humanos, así dando todos los seres humanos el libre albedrío. Porque claro, sin el lado malo no tenemos la oportunidad de elegir. Si no tenemos la oportunidad de elegir, no merecemos ninguna bendición, ¿no? Las bendiciones vienen cuando un ser humano de forma consciente elija lo que es el camino correcto. Y para poder elegir, tenemos que rechazar lo que es lo negativo. En este caso, Dios creó a Satanás para dar a la humanidad esa capacidad. Entonces nunca era un ángel. El Corán dice que los ángeles no pueden desobedecer a Dios en ninguna forma o en ningún momento.
Los libros sagrados, el Corán o el Islam habla sobre los libros sagrados revelados en distintos lugares en la historia de la humanidad. Entonces el Corán habla del Antiguo y el Nuevo Testamento y dice que ambos fueron revelados inicialmente por Dios. Y dice que esto es una enseñanza muy importante, extremadamente importante, como para establecer una base para la paz interreligiosa. Si todas las religiones niegan las enseñanzas, libros, profetas unos a otros, no puede existir realmente una paz duradera. Pero sí, como en el caso del Islam, aceptamos la veracidad inicial de todos los libros y respetamos todos los libros así y reconocemos a los libros así como revelados por Dios. Esto va a establecer la verdadera base para la hermandad entre las personas que practican diferentes religiones. Entonces, digo que en el caso del Islam hace esta base para poder establecer la paz universal entre practicantes de varias religiones. Sin embargo, obviamente esto nos lleva a una dificultad. Si nosotros aceptamos que todos los libros fueron revelados por el mismo Dios, ¿por qué existen tantas diferencias entre ellos? Y si todos fueron revelados por Dios, ¿cómo podemos elegir solo uno? ¿Por qué hizo eso? Entonces, la idea en el Islam es que con el paso de tiempo provocó interpolaciones, pero lo básico era y en algunos casos sigue siendo lo mismo: adorar a un solo Dios y servir a la humanidad. Eso es la base de todos los libros, revelados por Dios, y podemos unirnos alrededor de este punto. Y las demás diferencias se debieron a las necesidades y limitaciones de los diferentes pueblos y naciones. Cada libro fue revelado dentro de un contexto específico, según una necesidad específica de aquel pueblo. Las necesidades en el tiempo de Adán y su pueblo fueron muy diferentes de las necesidades del pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud. Y por eso vemos ciertas diferencias entre los libros. Dios revelaba las enseñanzas necesarias según las épocas, según las naciones. Por ejemplo, la Torá ha enfatizado el castigo, porque esto era necesario en este tiempo, ojo, por así decirlo, Porque los israelitas, después de tantas generaciones en esclavitud, ya habían perdido la valentía para levantarse, y asegurarse de sus propios derechos. Entonces Dios les reveló a ellos que cuando hay un momento para la justicia, ustedes tienen que aplicar la justicia en esa forma, no pueden ser cobardes. Pero cuando llegó el tiempo de Jesús, los judíos, según el Islam, habían vuelto bien duros, en sus corazones. Ya habían olvidado de que toda la enseñanza no es a venganza, sino que hay un aspecto importante de perdonar. Entonces Jesús recibió una enseñanza que enfatizaba el perdón, que ya eso era más necesario en ese momento. Sin embargo, el Corán dice que el Corán tiene el equilibrio entre los dos, que no siempre se debe de castigar, tampoco siempre se debe de perdonar, sino que hay que ver el contexto y utilizar la sabiduría y utilizar el mejor método para llevar a cabo una reformación de la persona y una mejora en la situación. Entonces, claro, brevemente sobre los libros. Junto con la creencia en todos los libros de Dios, obviamente, es la creencia en los profetas. Ningún libro fue revelado o tirado desde los cielos, Siempre los libros fueron revelados a través de profetas. Entonces, en el Sagrado Corán se mencionan muchos profetas, la mayoría del Medio Oriente, pero algunos del resto del mundo. Entonces, hay un profeta que se menciona en el Corán con el nombre Zulkifl. Y según una interpretación, esto se refiere al profeta Buda. Entonces, Buda también se acepta como un profeta dentro del Islam. O Kahin, Krishna de la India. Entonces el Islam dice que todos estos fundadores de grandes religiones en el mundo fueron
profetas de Dios, verdaderamente enviados por Dios con revelación divina. Entonces el Corán habla de profetas fundadores y menores en cada nación. Entonces un profeta fundador de una nación o una enseñanza probablemente recibió una ley, recibió algún libro, así, y luego fueron seguidos por profetas menores que seguían estas enseñanzas y reformaban sus pueblos a través de estas enseñanzas. En el caso del Antiguo Testamento, el profeta fundador con una ley era Moisés, y después de él llegaron cientos de profetas que seguían la ley de Moisés. Entonces, el autor dice que otras religiones necesitan rechazar a los profetas de otras naciones para legitimar los suyos, pero el Islam no hace eso. El Islam dice que todos ustedes son correctos también, todos somos correctos, porque Dios ha estado en contacto con todos nosotros. No es que para ser un musulmán tengo que rechazar a Jesús, o tengo que rechazar a Moisés, o tengo que rechazar a Buda o Krishna. El Islam es la única religión que te dice que para ser un musulmán tú tienes que aceptar a todos ellos como verdaderos y al final el profeta Muhammad. Entonces, la diferencia entre el profeta Muhammad y los demás, el profeta Muhammad era el último profeta después de todos estos demás otros profetas, y también era un profeta universal. Su mensaje fue para todo el mundo, a diferencia con los profetas anteriores que fueron destinados únicamente a sus propios pueblos en sus tiempos específicos. Hay dos términos en el Islam para referir a los profetas en árabe. Uno es Nabi y otro es Rasul. Y estos dos términos aclaran qué es el trabajo del profeta. Nabi significa una persona quien recibe anuncios grandes, revelación, ¿no?, acerca de acontecimientos enormes. Y Rasul significa mensajero, una persona que transmite este mensaje a otras personas. Entonces, cada profeta enviado por Dios es un profeta porque recibe revelación divina en gran cantidad y tiene también la responsabilidad de transmitir este mensaje a su pueblo. Así podemos identificar a todos los profetas que han aparecido en la historia. El Corán aclara que todos los profetas son o fueron seres humanos. Ninguno de ellos fuera divino. Entonces hay historias, ¿no?, de Krishna, por ejemplo, de otras religiones, que algunas personas piensan que fueron profetas, pero también avatares, ¿no?, de Dios. En cierta forma eran divinos. Pero el Corán dice que no, todos los profetas eran seres humanos y los milagros que realizaban se atribuyen realmente a Dios. Un profeta no hace un milagro. Es Dios quien hace el milagro en apoyo del profeta para demostrar al mundo que esa persona realmente es enviado por Dios. Pero los profetas son seres humanos. Aparte de tener facultades elevadas espirituales y ser personas rectas, ¿no?, guiadas, no son divinos, no tienen otros poderes que los demás seres humanos no tienen. Y la creencia en el Islam es que el profeta Muhammad era un profeta portador de una ley, con la última enseñanza en forma del Sagrado Corán, pero los profetas menores pueden seguir apareciendo en el Islam. Es decir, un profeta que no cambie el Islam, no cambie las enseñanzas, sino que aparezca para la reformación de los musulmanes, ¿no?, y para aclarar las verdaderas enseñanzas. Y bueno, según esto, la comunidad musulmana Ahmadía cree en Mirza Ghulam Ahmad como ese Mesías. Entonces, voy a ir un poco más rápido, ¿no?, tal vez no tocando todos los temas, pero el Islam cree en el más allá, ¿no? El siguiente artículo. El más allá, el Islam dice que no hay reencarnación, ¿no? No es que vamos a regresar a este mundo, sino que la idea es que habrá un nuevo estado de existencia tras la muerte. Y este nuevo estado de existencia no es con un cuerpo de carne y hueso, con placeres físicos, sino que es un lugar espiritual, ¿no? Así, la idea más profunda atrás de eso
es que una persona hace su propio paraíso o infierno. El lugar es el mismo, pero depende de las facultades del ser humano, ¿no? Si una persona tiene hipersensibilidad, ¿no?, del oído, el mismo lugar o la misma música será algo horrible, ¿no?, para esa persona que otra persona que tal vez está disfrutando lo mismo. Una persona que no puede disfrutar por un dolor del estómago, ¿no?, la comida más deliciosa del mundo, no hay nada malo con la comida, ¿no? Hay algo malo con el cuerpo de esa persona. Entonces el profeta dijo que el paraíso y el infierno existen en el mismo lugar. Las personas que se desarrollaban de forma correcta a través de las enseñanzas correctas y las acciones correctas van a poder disfrutar el más allá, porque van a tener las facultades desarrolladas de forma correcta. Pero las personas que no tenían las creencias correctas, ni las enseñanzas correctas, ni así acciones correctas, no van a poder desarrollarse en este mundo. Y así con un cuerpo así enfermo entrarán en el más allá, y este cuerpo enfermo obviamente va a sufrir. Entonces nosotros hacemos, según el Islam, nuestro propio paraíso o infierno. El libre albedrío y la predestinación, entonces una pregunta que ha causado mucho conflicto, ¿no?, en la historia de la humanidad, podemos decir. El autor entra brevemente en este asunto. Básicamente lo que dice es que hay varias esferas, ¿no?, de la predestinación. Por ejemplo, podemos decir en este mundo físico tenemos las leyes de la naturaleza. Podemos llamar esto una forma de la predestinación. Si una persona va a saltar de un edificio muy alto, entonces no importa su nivel de espiritualidad, no importa cuánto dinero tenga, va a morir. Esto es la predestinación en este caso en cuanto a las leyes físicas. Sin embargo, también en las leyes espirituales, podemos decir, también hay ciertas leyes que no se pueden romper. Por ejemplo, el autor dice que una de las promesas de Allah en este sentido es que los profetas enviados por Dios siempre tendrán éxito en sus misiones. No importa si son solos, no importa cuánta oposición haya, siempre tendrán éxito en su propósito, que es la reformación. Entonces, esto también es una ley divina que va a superar, en este caso, las demás leyes naturales. Así, hablando de los milagros, dice que los milagros son la manifestación de leyes de la naturaleza hasta ahora ocultas. Algunas leyes de la naturaleza más amplias son derrotadas en ámbitos más reducidos. Entonces, por ejemplo, la gravedad frente al magnetismo. La gravedad obviamente haga que todas las cosas caen hacia el suelo, pero con el magnetismo, en un ambiente más limitado, se puede ir en la otra dirección. Entonces, también en el caso de los milagros, no es que Dios está rompiendo las leyes, sino que está activando ciertas leyes que son desconocidas por esas personas, ¿no?, o que es improbable que se manifiesta en ese momento. Por ejemplo, podemos decir que si una persona apareció con un celular hace 500 años, esto sería un milagro, pero ya nosotros sabemos que no lo es. Entonces, si algo es un milagro o no, depende mucho de nuestro conocimiento de las leyes. Entonces, llegando ya a las acciones. Entonces, hemos tocado brevemente los 5 o 6 más bien artículos de fe. Son las creencias en común entre los musulmanes, ¿no? Ahora vamos a hablar brevemente sobre algunos de los pilares, las acciones del Islam. Primero tenemos la oración que se conoce como salat. Salat, la oración diaria formal. Los musulmanes ofrecen la oración formal 5 veces al día. Y hay una forma física que incluye modos anteriores que se encuentran en otras religiones. Y esto es parte de la universalidad del Islam. Entonces el Islam no solo dice que mira, hay que estar de pie
que en ciertas religiones se ve, ¿no? Ofrecen oraciones de pie, sino que también incluye la inclinación, también incluye la postración, también incluye estar sentado. Entonces, todas las posturas comunes o populares que se encuentran en diferentes religiones relativo a la oración, el Islam, siendo una religión universal, ha juntado o ha reunido todas estas formas. Así, para hacer la religión más fácil practicar en diferentes zonas. Entonces, el Corán también destaca que la oración no es para el beneficio de Dios. Dios es independiente, no necesita nada por parte de su creación. Hay muchos dichos del profeta sobre esto también. Sin embargo, la oración es el medio a través de lo cual el ser humano pueda lograr el bienestar, ¿no? El bienestar duradero, verdadero, la satisfacción interna. ¿Y qué es la adoración de Dios? En el árabe o el Corán, esto se define a través de la palabra ibada. Ibada en el árabe es la adoración de Dios. Pero es un proceso, no solo es un acto. La ibada o la adoración verdadera de Dios es un proceso, es un estilo de vida. Significa convertirse, bueno, literalmente la palabra ibada significa convertirse en un siervo, en un esclavo, emular a otro realmente. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Cuando un musulmán hace ibada de Dios, significa que se convierte en un esclavo de Dios, es decir, que está dispuesto a aceptar todo lo que Dios dice y así emula a Dios, emula todos sus atributos en su vida. Entonces, Dios es el misericordioso. Parte de hacer la adoración de Dios es volverse nosotros también en personas misericordiosas. Así también con todos los demás atributos de Dios, un ser humano va absorbiéndose, podemos decir, ¿no? Todos los atributos de Dios. Las 5 oraciones diarias se deben de ofrecer en congregación, donde hay una congregación o varios musulmanes, pero también hay oraciones individuales. Entonces, estos dos aspectos cumplen diferentes necesidades. La oración en congregación, importante, ¿no? Para establecer la hermandad, para establecer la rutina en las vidas de las personas. Pero la oración individual también es bien importante, porque una persona también requiere tiempo en privado para poder hablar con Dios, para alargar la oración también. Entonces, también las oraciones se recitan a veces en voz alta y a veces en silencio, dependiendo sobre la necesidad del tiempo. Entonces, por ejemplo, las 2 oraciones durante el día se ofrecen en silencio porque ya es momento de trabajar y no hay mucho peligro para una persona cometer algún vicio cuando haya luz en todos los lados. Pero cuando se va oscureciéndose el día, ¿no? Las 2 oraciones de la noche, es cuando las personas son más propensas, ¿no? A dejar la moralidad y hacer otras cosas. Las oraciones se ofrecen en voz alta para poder ya decir a las demás, ¿no? Que ya es la noche, ya debemos de estar más activos, ¿no? Y oración, la oración se ofrece en lengua árabe. Claro, hay una forma específica, hay que aprender el idioma para poder realizarlo de forma correcta o memorizar las palabras y sus significados, más que nada. Pero también se debe de ofrecer oraciones en el propio idioma, ¿no? Para poder tener un mayor entendimiento de lo que estamos diciendo. Entonces aquí en la oración hay un equilibrio entre la formalidad, que tiene sus beneficios, y también la individualidad, que también tiene sus beneficios. El Islam ha institucionalizado, ¿no? Lo que es el gasto en el camino de Allah. Lo ha hecho obligatorio en forma de zakat. Es un impuesto sobre la riqueza que una persona tenga y también tiene una forma voluntaria de dar. Y así una persona puede cumplir con estos 2 aspectos. Cada uno tiene sus beneficios, ¿no? Y el Corán también ha declarado o ha aclarado lo que es aceptable o la forma aceptable de gastar en el camino de Dios y las formas no tan aceptables. Si una persona da
por soberbio o solamente para mostrar a otras personas, ¿no?, que está dando en el camino, el Corán destaca que esto no es aceptable para Dios, ¿no? El Hajj. El Hajj es el peregrinaje en el Islam. Y así solo el Islam tiene un lugar único y definido como lugar de peregrinación para todos los musulmanes, que fue demostrado físicamente, prácticamente por su profeta. Entonces el profeta realizó el peregrinaje durante su día, aclaró todos los ritos, todo lo que es relacionado con eso. Y desde entonces los musulmanes han estado realizando el peregrinaje todos los años, desde hace 1400 años. Entonces el Hajj dura aproximadamente 10 días cada año. Es obligatorio realizarlo al menos una vez en la vida, ¿no?, de todos los musulmanes. Y el punto central del peregrinaje es la Kaaba, este cubo negro que ustedes pueden ver ahí. Se encuentra en la ciudad de la Meca, actualmente en Arabia Saudita. Y según el Islam, la Kaaba es la primera mezquita o primer lugar dedicado al culto de Dios y fue reconstruido por Abraham y su hijo Ismael. Y así los ritos durante el peregrinaje recuerdan los sacrificios de Abraham y su familia. Por ejemplo, correr entre las colinas de Safa y Marwa es uno de los ritos durante el Hajj, y eso hace recordar a los musulmanes cómo Agar corría entre estas dos colinas cuando buscaba agua por su hijo Ismael, ¿no? Y así también todos los otros ritos tienen alguna relación con la vida y los sacrificios de Abraham. Sí. Eso es donde cuando ellos están caminando alrededor, Sí, dando vueltas. claro, dan vueltas alrededor de la Kaaba recitando el nombre de Dios, ¿no? Entonces, el Hajj, el peregrinaje, es todo simbólico. Todo lo que es ahí, todos los ritos son simbólicos. Entonces, llevar 2 vestidos blancos sin coser, ¿no? Básicamente esto es una muestra del día de la resurrección, ¿no? Una persona va sin nada. Afeitarse la cabeza al final, afeitarse la cabeza para los hombres, ¿no?, es una muestra de renacimiento, como los bebés. Las mujeres no tienen que hacerlo, no deben de hacerlo. Y cantar en voz alta la gloria de Dios y dando vueltas alrededor de la Kaaba significa que el corazón está dando vueltas alrededor de la casa de Dios en cada momento. Y ya el cuerpo también está participando en este recordatorio de Dios. Entonces el Hajj, algo muy bello, muy simbólico, profundo también, ¿no? Penúltimo, el ayuno. Entonces los musulmanes ayunan de forma obligatoria en el mes de Ramadán, el mes lunar, el calendario islámico es un calendario lunar, y el mes en lo que los musulmanes hacen ayuno se llama el mes de Ramadán. Entonces, ya que es un calendario lunar, los días varían cada año en cada lugar. Y obviamente en ciertas partes del año es más fácil ayunar que otras partes del año, ¿no? En el invierno entonces a veces 12 horas el ayuno, en otras partes del año puede ser 18 horas. Entonces así, con un calendario lunar, a veces hay ayunos más fáciles y a veces hay ayunos más difíciles. Todo esto para poder desarrollar el ser humano, no importa dónde viva, ¿no?, en todos los lados del mundo. Desde el amanecer hasta la noche, nada de comida, agua o relaciones físicas. Entonces esto es, podemos decir, el régimen físico, pero luego también es la abstención de todo mal, vanidad y mayor énfasis en las oraciones y las limosnas durante el ayuno y durante el mes en general. Y claro, los ayunos voluntarios con moderación para poder conseguir bendiciones especiales de Dios también. Fuera de Ramadán, los musulmanes también hacen ayunos voluntarios. Y bueno, pues mencioné en el inicio, también habló sobre la guerra santa, el jihad, y él explicó que el uso de la coacción o la coerción en la fe es parte de la decadencia de todas las religiones. Todas las religiones tienen ejemplos de cómo utilizaban la fuerza en su historia
para poder convencer a otras personas de sus propias enseñanzas. Esto no lo hace correcto, pero esto es un aspecto de la historia de la decadencia de las religiones. Y, sin embargo, destacó de forma interesante que es bien contradictorio eso, porque todas las religiones han sido objeto de coacción y persecución en su inicio. Entonces los profetas fueron perseguidos, ¿no? Sin embargo, ellos nunca coaccionaban o esforzaban a las personas a aceptar sus religiones. La palabra jihad en el Islam es el término utilizado para denotar una campaña santa para lograr una revolución espiritual en el mundo. No es algo físico. Jihad significa la autorreformación o llevar de forma pacífica las enseñanzas de los demás para que ellos también puedan entender las enseñanzas. Y el profeta dijo que la jihad mayor consiste en domar la propia naturaleza rebelde para someterla a Dios. Y en una ocasión dijo que la guerra defensiva, que a veces se conoce como la jihad menor, solo está permitida cuando el enemigo mata a los débiles e indefensos solo por aceptar a Dios, a Alá, como su Señor. Entonces, cuando existe este nivel de persecución religiosa, los musulmanes también tienen la obligación de parar estas injusticias. Y hoy en día, eso lo entendemos, todos los países alrededor del mundo tienen leyes sobre la libertad de fe, la libertad de culto, protegen a las personas que quieren practicar sus religiones. Y claro, en este caso, el Islam siendo una ley, también protege la libertad de culto. Entonces, cuando alguien ataca a otra persona solo por cuestiones de su fe, el Islam dice que hay que parar la mano de esa persona. No importa que sea musulmán, judío, cristiano, todos tienen la libertad de practicar su fe. El Islam dice que hay que restringir la mano de una persona que hará algo en contra de cualquier persona. Entonces, en conclusión, dijo que el Islam es una religión que más que otras hace hincapié en la paz interreligiosa, la paz personal, no la paz con otras personas. Y sin embargo, desafortunadamente, el Occidente normalmente presenta al Islam como una religión de terror que niega los derechos humanos fundamentales, pero esto se debe en parte a los puntos de vista mantenidos por diversos clérigos entre las confesiones musulmanas. Entonces dice que sí, hay cierta parte de los musulmanes que tienen ciertas de estas enseñanzas. Sin embargo, todos no tienen eso. Hay grupos fundamentalistas extremos en todas las religiones. Sin embargo, no definimos la totalidad de las creencias de estas religiones según los elementos más extremos. Y tampoco se debe de hacer esto con el Islam. De hecho, digo que todas las religiones desean alcanzar la paz en el mundo y también esto es un sentido que existe en el Islam. Entonces debemos de reconocer estos puntos, ¿no? Y dejar que las verdaderas enseñanzas del Islam sean según lo cual nosotros conozcamos la fe y no los actos o las acciones de algunos musulmanes, ¿no? Que tienen interpretaciones bien extremas a veces y no son aceptadas por la vasta mayoría. Entonces, claro, esto es en breve, ¿no? Este libro y también sobre las creencias básicas del Islam y las acciones. Entonces, claro, si hay alguna duda o pregunta sobre, claro, adelante por favor. Mira, entonces Salah, Muhammad su profeta. Yo creo en el Corán, en todos los suras, se repite, Salomón, la expresión Dios es clemente, es misericordioso. Es correcto. Cuando realmente somos capaces de ver el dolor de los demás, somos compasivos y abrimos los brazos, somos misericordiosos. Y en ese sentido, digamos, nos dirigimos precisamente hacia la unidad. Por eso el Islam y toda religión debe ser así, debe ser la religión del amor. Es lo que Ibn Arabi en el sufismo
planteaba con suma claridad. Es decir, si nos encaminamos en de esa forma, nos damos cuenta de que Dios es luz sobre luz. También. Y es cuestión de ir caminando hacia la unidad. En ese sentido, el Corán vino a reafirmar los mensajes anteriores. ¿Sí? Ahora, algo que me parece que es clave es el hecho de que la palabra miedo no debe aparecer por eso. Digamos, porque la palabra clave es amor, ¿no? Ciertamente. Claro, en cuanto a la relación con Dios. Entonces, sí, adelante. No, y entonces la cuestión de por qué estamos aquí, qué significado tiene esa cuestión de morir y hacia dónde vamos, es la cuestión de elevar el nivel de la conciencia. Mientras estamos aquí, si somos capaces de elevar ese nivel de la conciencia, obviamente vamos a un lugar donde hay una conciencia mayor. Así es que hay que repetir que el Islam es religión del amor, porque, digamos, se dirige a rescatar, y con esto termino, lo que está en la base fundamental de todas las religiones, cuando son religiones con R mayúscula, que es religare, es reconectar. Así es que gracias por el mensaje que ha traído. No, gracias a usted por destacar este lado del Islam, que claro, también es parte de la presentación. En esencia es eso. El Islam no hace una diferencia entre cualquier profeta y el profeta Muhammad. Dice que él es el último eslabón en esa cadena de revelación que abarca todos los, que toca, podemos decir, todas las épocas, todos los países, todas las naciones, y que hay un dicho del profeta que dice que todos los profetas realmente son hermanos, ¿no? Espiritualmente. Entonces no hay una cuestión realmente de que un musulmán tenga en su corazón algún rencor hacia Jesús o hacia Moisés o Abraham o Buda o Krishna. No, nosotros consideramos que estos fueron hermanos realmente, ¿no? En diferentes épocas. Y sí, el Islam es amor, fomenta la paz, ¿no? En todos los aspectos. Y sí, entonces, en cuanto al miedo, ¿no? Entonces, el miedo, cuando hablamos del miedo, obviamente hay que definir el contexto. El miedo en todos los contextos no es malo. De hecho, el miedo en algunos contextos es muy necesario, ¿no? Entonces, utilizamos el miedo en la vida común para poder rescatarnos de varias situaciones peligrosas, ¿no? Entonces una persona no va a salir de un coche que ya alguien está manejando por miedo, ¿no? De lo que va a ocurrir. Entonces el miedo tiene su lugar en nuestro comportamiento. No es el único, claro, pero el Islam enfatiza que el amor verdadero existe en algún lugar entre miedo y esperanza, ¿no? Siempre debe de existir entre estos dos, porque si no, es posible que vamos a sobrepasar los límites del amor. Entonces, en este caso, los musulmanes aman a Dios, pero este amor se encuentra entre los extremos de miedo y esperanza. El miedo de no querer realizar algún acto que vaya en contra de su voluntad, ¿no? Eso es un miedo. Y al otro lado, la esperanza de que queremos hacer todo que vaya según su esperanza, porque queremos una mejor relación con Él. Él ha estado tan bueno con nosotros. Entonces, el amor, claro, es una palabra muy bella, muy bonita, que se puede destacar una y otra vez y no es incorrecto. Pero el Islam, siendo una fe completa, ¿no? En todos los aspectos, que aclara los asuntos, no ha quedado solamente con la palabra amor, que puede ser definida en diferentes formas, sino que lo ha definido en una forma que dentro del marco de lo que es el sistema del Islam, dentro del marco de reconocer como es principalmente la obligación del ser humano, ¿no? Los signos de Dios en su tiempo,
los milagros de Dios en su tiempo, el profeta de la época, a través de lo cual se encuentra la salvación, a través de lo cual se reciben todas estas enseñanzas, a través de lo cual llegamos a conocer cuáles son los mandamientos. Entonces, Dios ha enviado todo este sistema porque es necesario para tener amor verdadero por Dios, ¿sí? Según el Islam. Y algo más. Primero, otra cosa a destacar es que en el Corán, a mi juicio está claro el hecho de que la religión no se impone. Sí. Y un poco con esta cuestión del miedo, que depende cómo se enfoque, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo haber leído una anécdota, entre comillas, de Rabia, una mística musulmana, del siglo IX. Rabia Basri. Sí, en una ocasión iba con un cubo lleno de agua y unos pedazos de madera debajo del brazo, ¿no? Y le preguntaron que si para dónde iba, ¿no? ¿Para qué era el agua? Y ella dijo que el agua era para apagar el infierno. ¡Ay, qué bueno! ¿no? Y entonces, ¿para qué es la leña? Es para quemar el paraíso. Porque no quiero que nadie busque a Dios por miedo o buscando ventajas. Es cierto. De darse a otro. Y en cuanto, ¿por qué ha mencionado el sufismo? Tal vez hay algunos que no desconocen qué es el sufismo. Entonces, brevemente, el sufismo es una rama de las ciencias del Islam, lo que llamamos las ciencias del Islam, ¿no? A veces se traduce como el misticismo, a veces se traduce como la ciencia del alma, a veces se traduce como el camino del viajero hacia Dios, ¿no? Hacia desarrollar un mayor amor por Dios. Entonces, dentro de la historia del sufismo, dentro del marco de lo que es el Islam y la religión, han aparecido varias figuras sufis, ¿no? Que han dado sus perspectivas sobre la fe. El Señor ha mencionado a dos de ellos, ¿no? Ibn Arabi era uno de ellos, Rabia Basri era otra. Y claro, en cuanto al sufismo, que tiene su propia historia y épocas, ¿no? Dentro del Islam se entiende que el sufismo no es divorciado del Islam, ni sus enseñanzas. El sufismo es una ciencia del Islam y los sufíes desarrollaban su propia ciencia sin chocar con los demás aspectos del Islam. Entonces también en cuanto a Rabia Basri, Ibn Arabi o los demás, ellos siempre aceptaban las enseñanzas del Islam y todos los aspectos. Por eso seguían el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también y nunca declararon de que ya no es necesario tener este marco para la salvación. Para ellos, dentro de lo que era el Islam, desarrollaban los entendimientos más elevados y sublimes de Dios. El Islam, hay que entender, es una ley. Una ley tiene que abarcar y ayudar a las personas en distintos niveles de conocimiento. Como un niño, ¿no? No se puede explicar la filosofía a un niño de 2 o 3 años, ¿no? Porque no tiene la capacidad. Lo que se dice al niño es un orden, ¿no? Y a veces es a través del miedo. Si no haces eso, esto va a ocurrir. Si no haces eso, esto va a ocurrir, ¿no? Es decir, destacar las consecuencias negativas de sus acciones. Y esto no es malo, porque el niño todavía no puede contemplar las cosas más elevadas. Debo de hacer eso porque es mejor para mí. Si no hago eso, esto va a ocurrir conmigo después de 20 años. Entonces el Islam desarrolla las personas. Las personas a un nivel más elemental les dice las cosas de forma, podemos decir, directas, para que esas personas puedan empezar a tomar los pasos hacia Dios. Pero ya cuando una persona empieza a tomar estos pasos, está motivado más por la moralidad elevada. Entonces, supongamos aquí también en nuestra sociedad, el asesinato obviamente es ilegal, pero ¿cuántas personas están evitando matar a otras personas solo porque es un delito según la ley? Muy pocas personas, ¿no? La persona común no va a matar a otra persona si hay una ley o no, ¿no? ¿Por qué? Porque su moralidad le dice eso. Entonces, pero claro, también hay ciertos elementos en la sociedad que tal vez no están en este nivel de conocimiento o de entendimiento.
hay que tener para ellos también un reglamento. El Islam, siendo una ley, tiene todo esto. Tiene las leyes y las enseñanzas para elevar las personas desde los niveles más básicos posibles del conocimiento y moralidad hasta los niveles más elevados. Entonces, en el caso de Rabbi Basri, quien dijo que voy a ir a quemar el paraíso porque hay personas que están trabajando solo por el paraíso, no es incorrecto, pero es dentro de su ámbito y su conocimiento. A los niveles más elevados de la espiritualidad, una persona deja el pensamiento del paraíso y el infierno. No está motivado por la esperanza del paraíso ni el miedo del infierno. Sin embargo, no pierde lo que es el miedo. Su miedo ahora es en Dios. No quiere perder, o su miedo es perder la relación con Dios, y su mayor esperanza es tener la complacencia de Dios. Entonces, en este caso, como mencioné, hay diferentes ámbitos y propósitos del miedo y la esperanza y el amor dentro de la capacidad de cada quien según su nivel de desarrollo. Puede cambiar, ¿no? Y esto es parte de la perfección, lo que nosotros consideramos del Islam, que no ha dejado a ninguna persona, una persona bien básica, tanto como un filósofo, ¿no? Ambos pueden seguir el Islam y llegar a lo que es el propósito, lo que es tener a Dios, ¿no? Mira, yo creo que de lo que se trata es de vivir con el corazón abierto a los demás. Claro. Khalil Gibran, en un momento dado, en un escrito que se titula precisamente Dios, dice: no hables tanto de Dios y pregúntate cómo está tu vecino. Y yo creo que en esta brevedad de vida que tenemos, si nos movemos de esa manera, abriéndonos hacia los demás, sin esperar nada a cambio, porque hacer el bien es bueno, yo creo que estamos en el camino. Y ese es el camino recto. Claro, es un punto de vista bien popular, ¿no? El cambiar la moralidad en la religión, ¿no? Quitando a Dios y haciendo los valores así la religión. Pero el Islam lo que indica, obviamente hay diferentes pensamientos, ¿no? Pero lo que el Islam indica es que el camino más recto para el ser humano es cumplir con ambos aspectos, cumplir con las obligaciones hacia Dios y también hacia la humanidad. No se puede adorar a Dios sin servir a la humanidad. Y claro, tienes razón, de que no se puede tener un concepto de hipocresía, ¿no? Adorar a Dios y no cuidar al vecino. Hay que tener ambos en el Islam para lograr la salvación. Pero lo que pasa es que el planteamiento que yo hacía es, no está negando a Dios, es encontrar realmente la unidad, ¿no? Sí. Si realmente yo soy capaz de abrirme al otro, abrir el corazón al otro sin esperar nada a cambio, estoy encontrando a Dios, ¿me sigue? Claro, si una persona hace eso pensando en Dios, ¿no? Que su recompensa solamente es con Él y no espera nada de los seres humanos. Sí. Caminar hacia la unidad, y la unidad es el amor. Claro, bueno, Lo que planteaba Ibn Arabi con claridad. Como mencioné, ¿no? Obviamente hay que leer cada autor dentro de su contexto, ¿no? En este caso, como mencioné, los sufíes más destacados nunca abandonaron el Islam ni los conceptos básicos. Y en este caso los conceptos, ellos desarrollaban obviamente ciertas ideas, pero en este caso las enseñanzas básicas son eso. El Islam no es una religión que solo tiene un concepto de moralidad y no tiene obligaciones o enseñanzas hacia Dios. El Islam, siendo una religión equilibrada en todos los aspectos, nos dice que debemos de rechazar los extremismos y el fanatismo. Sin embargo, donde tenemos las obligaciones hacia Dios, hay que hacer eso. Y donde tenemos las obligaciones hacia la humanidad, hay que hacer eso. Y no vemos una contradicción entre los dos. El Islam dice que lo más que una persona lo más que pueda acercarse a Dios, esto será la medida en lo cual va a poder servir a la humanidad. Entonces, claro, realmente creo que tal vez no es una diferencia, pero el Islam, como mencioné,
se presenta todo dentro del marco de lo que es el Islam. Y estos autores son parte del Islam, ¿no? Hay que entenderlos dentro de su propio contexto.